Bueno amigos, en esta ocasión vengo a hablarles de los transistores y sus aplicaciones como los amplificadores. Soy un estudiante del SENA del grupo 394780-1 Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de audio y video. A continuación les voy a dar una breve introducción de los transistores. Los transistores son circuitos electrónicos que realizan la función de amplificación, control, estabilización de la tensión, etc. Hay que pensar que los dispositivos electrónicos que generan las señales de control, como una resistencia NTC en un termostato, una LDR en una barrera fotoeléctrica, un micrófono de audio, etc., producen señales eléctricas muy débiles que en la mayor parte de las aplicaciones hay que aumentar para poder conseguir alimentar a dispositivos o receptores que necesitan de un aporte mayor de energía para su funcionamiento. Transistores bipolares. Al igual que los diodos de unión, los transistores bipolares se construyen gracias a la unión de los cristales semiconductores de tipo P y de tipo N. El transistor es un componente fácilmente identificable por sus tres terminales de conexión que asoman al exterior a través de una de las bases de su cápsula. Estos suelen estar dispuestos en línea o según los vértices de un triángulo imaginario. Cada uno de estos terminales está unido a un cristal semiconductor de tipo P o de tipo N. De esta forma nos encontramos con un terminal de emisor, un terminal de base y otro de colector. Existen dos tipos de transistores, los tipos PNP y los tipos NPN. En el proceso de fabricación de un transistor NPN se hace que el cristal semiconductor correspondiente al emisor esté muy contaminado, por lo que contendrá un exceso de portadores de carga. Su tarea consistirá en enviar o emitir estos portadores de carga a la base. El cristal semiconductor de la base se fabrica extremadamente delgado y con un grado tenue de contaminación. Los electrones emitidos por el emisor atraviesan prácticamente en su totalidad a este cristal para acabar dirigiéndose al colector. La misión de la base consistirá en controlar dicho flujo de electrones. El cristal semiconductor del colector se fabrica con un grado de contaminación intermedio y recibe este nombre para recoger los electrones enviados por el emisor. El estudio que se ha hecho para el transistor NPN es igualmente válido para el PNP, con la única diferencia de que en el caso del transistor PNP la conducción se produce cuando se aplica una tensión negativa en el colector con respecto al emisor y una tensión igualmente negativa, aunque de inferior valor a la base, con respecto al emisor. Identificación de un transistor. La mejor forma de identificar un transistor es anotar su referencia y, posteriormente, consultar sus características en las hojas de especificaciones técnicas del fabricante o en un libro de características de transistores. Mediante un método muy sencillo se puede determinar si un transistor desconocido es del tipo PNP o NPN. Este método consiste en tomar varias medidas con el polímetro utilizando como ómetro en el rango de % de las resistencias que aparecen entre los diferentes terminales del transistor. Comprobación del estado de un transistor. Para comprobar si un transistor está en buen estado, utilizaremos el ómetro. Con él verificaremos la resistencia entre los terminales del transistor con las diferentes posibilidades de polarización, teniendo en cuenta que con cualquier polaridad la resistencia obtenida al aplicar el ómetro entre el colector y el emisor es siempre muy alta para un transistor en muy buen estado. Al polarizar directamente cualquiera de las uniones entre base colector y base emisor, la resistencia obtenida para un transistor en buen estado debe ser baja. Por otro lado, los polímetros digitales suelen ir equipados con un dispositivo llamado transistómetro para poder conectar el transistor y así poder determinar su ganancia. Para ello dispone de dos filas de 3 conexiones, una para transistores PNP y la otra
para NPN. Con este dispositivo podemos medir la ganancia de un transistor una vez conectado en el apartado que les corresponde, según su tipo y en el orden de terminales correcto. Aprovechando el transistómetro se puede verificar el estado de un transistor, ya que si está en buen estado tendrá que medirse una ganancia aceptable. Con este sistema también es posible comprobar la disposición de los 3 terminales del transistor, ya que hasta que este no se conecta adecuadamente, el transistómetro no se mide ganancia alguna. Tensiones de ruptura. Al igual que ocurría con los diodos, cuando se polariza inversamente cualquiera de las uniones de un transistor, aparecen pequeñas corrientes inversas que no provocarán la ruptura de dichas uniones. Si la tensión que se aplica no supera los valores máximos fijados en las hojas de especificaciones técnicas, se puede dar 2 casos diferentes a tener en cuenta. Tensión inversa colector base con el emisor abierto, o tensión inversa de colector emisor con la base abierta. A continuación les voy a hablar un poco de los amplificadores. Los amplificadores son una pieza básica en la electrónica, ya que gracias a ellos podemos aumentar el nivel de las señales eléctricas que captan los sensores, para después aplicarlas con suficiente energía a los dispositivos que las transforman en algo útil. En un principio los amplificadores se fabricaban con válvulas de vacío, pero la llegada de los semiconductores fue sustituyendo paulatinamente a estas por los transistores. Características del amplificador. En los amplificadores, gracias a los transistores, se consigue elevar la intensidad de sonido y de las señales en general. El amplificador posee una entrada por donde se introduce la señal débil y otra por donde se alimenta con corriente continua la señal de la salida. Se ve aumentada gracias a la aportación de esta alimentación, siguiendo las mismas variaciones que la de la entrada. Ganancia de un amplificador. Cuando un amplificador realiza la función de elevar la señal que ha sido aplicada a su entrada, se dice que ha producido una determinada ganancia. Se puede decir que la ganancia de un amplificador es la relación que existe entre el valor de la señal obtenida a la salida y el de la entrada. Dependiendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se puede observar 3 tipos de ganancia. Ganancia de tensión. Se obtiene midiendo el valor de la tensión de entrada y el de la salida y realizando su cociente. Ganancia de corriente. Se obtiene midiendo el valor de la intensidad de salida y el de la entrada, efectuando su cociente. Ganancia de potencia. Se obtiene al dividir la potencia obtenida en la salida entre la potencia entregada a la entrada. Se puede comprobar con facilidad que al realizar esta operación, el resultado que se obtiene coincide con el producto de las ganancias de tensión y corriente. Adaptación de impedancias en un amplificador. Los amplificadores poseen una característica fundamental, que es la impedancia que presenta a su entrada y a su salida. Impedancia de entrada es la impedancia que ofrece un amplificador a la entrada y se calcula aplicando la ley de Ohm entre sus extremos. Impedancia de salida es la impedancia que ofrece el amplificador a su salida. La impedancia de entrada de los amplificadores depende fundamentalmente del tipo de configuración que se emplee. Seguidamente proporcionamos una relación aproximada de estos valores. Colector común. Gran impedancia de entrada, que son 300 kiloohmios. Base común. Muy pequeña impedancia de entrada, que son 550 ohmios. Emisor común. Valor intermedio de impedancia de entrada, 50 kiloohmios. Clases de amplificador. Dependiendo de la señal, de pequeña señal o de señales fuertes o de potencia, por su configuración: emisor común, colector común, base común. Por su clase: clase A, clase B, clase C, clase. Condensador de acoplamiento. Permite el paso de la señal de corriente alterna proveniente del generador de señales y bloquea la componente continua que pudiese contener esta. Condensador de paso. Este condensador de paso mejora notablemente la ganancia del amplificador. Agradezco que hayan visto mi video. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.
study lessons and build your inner power. Some search for better, but most won't even try. Flashing and flossing, frontin' like they rich, lit. No intellectual